¿Sabes ese momento en el que sientes que te falta algo, pero no logras identificar qué es? Como si estuvieras en el lugar correcto, pero al mismo tiempo equivocado. Puede que lo que estés buscando nunca haya sido algo físico o material, sino algo que va mucho más allá de lo que imaginas. Algo invisible, pero palpable, que está a tu alrededor todo el tiempo. ¿Has escuchado hablar de la ley de la atracción, pero no entiendes exactamente cómo funciona? Tal vez hayas intentado usarla, pero parece que las cosas simplemente no encajan. Eso es normal. De hecho, todo el mundo que empieza a aprender sobre la manifestación y cómo opera en el universo pasa por eso. Pero, ¿y si te dijera que la ley de la atracción funciona de una manera que nunca imaginaste y que está, sí, al alcance de tus manos, siempre y cuando sepas qué hacer? Imagina esto. ¿Y si la clave para abrir todas las puertas de tu vida ya estuviera contigo, pero aún no te hubieras dado cuenta? Suena imposible, ¿verdad? Pero no lo es. Si estás cansado de intentar y fallar, te entiendo, porque yo también he estado ahí. Ahora te voy a contar cómo la transformación personal es mucho más sencilla de lo que imaginas y cómo puedes empezar a manifestar tu realidad, con todas las señales del universo mostrándote el camino. Créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida de una manera que ni siquiera puedes soñar. Lucas siempre creyó que su vida seguía un guión. Cada día era igual, como si el destino ya hubiera escrito todo, y él simplemente estuviera siguiendo las páginas. Pero estaba a punto de descubrir algo poderoso que cambiaría su forma de ver el mundo, la ley de la atracción. Siempre había oído hablar de ella, pero nunca le había prestado mucha atención. Hasta que, una mañana cualquiera, mientras revisaba su celular, algo llamó su atención. Una frase simple: "El universo te está escuchando, solo pide con el corazón". Ese mensaje, enviado por un desconocido, parecía haber sido puesto allí especialmente para él. Esa pequeña señal fue la primera chispa de algo más grande. Lucas empezó a darse cuenta de que la manifestación no era solo un concepto abstracto o algo reservado para personas especiales. Era algo que todos podían acceder. Era como si el universo, de alguna manera, estuviera poniendo a prueba su voluntad de cambiar. Pero, ¿cómo funciona realmente eso de la manifestación? ¿Sería tan sencillo como pedir? ¿O había algo más profundo que debía entender? No lo sabía con certeza, pero sintió una fuerza creciente dentro de sí. La transformación personal había comenzado, aunque no imaginaba que esto sería solo el inicio de un camino mucho más complejo y desafiante. Al principio, Lucas intentó seguir algunos consejos que encontró en Internet. Hizo una lista de deseos, los escribió en un papel, y esperó a que el universo se manifestara. Pero, en el fondo, aún no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Necesitaba algo más. Quería sentir algo real, algo concreto. Empezó a notar pequeñas señales a su alrededor, cosas que antes le pasaban desapercibidas. Cuando comenzó a ver esas señales, fue como si se descorriera una cortina frente a él. Se dio cuenta de que lo que realmente deseaba no era algo material, sino una transformación interna. Ese cambio era lo que necesitaba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, Lucas pronto entendió que la ley de la atracción no funcionaba como un truco mágico. No bastaba con pedir y esperar. Era necesario cambiar su propia mentalidad, sus hábitos y su percepción del mundo. En el fondo, sabía que esa transformación personal dependía del mismo, y no de factores externos. La manifestación, comprendió, estaba más conectada con su estado interior de lo que había imaginado. Y aunque aún no entendía del todo lo que estaba pasando, sentía que estaba alineado con algo más grande, como si el universo le estuviera pidiendo que confiara más en su propia capacidad. En la práctica, la ley de la atracción empezó a tener más sentido. La clave estaba en alinear lo que deseaba con lo que creía que era capaz de alcanzar. Este fue el punto de inflexión para Lucas. Cuando comprendió que no solo buscaba algo material, sino un cambio significativo, el poder de la manifestación comenzó a revelarse con más claridad. Entendió que las señales del universo estaban presentes en todo a su alrededor, y solo necesitaba estar atento a ellas. Era evidente que había dado el primer paso importante. Sin embargo, sabía que aún había mucho más por descubrir y que apenas estaba empezando a entender cómo funcionaba todo esto en realidad. La transformación personal de Lucas no ocurrió de la noche a la mañana. Después de empezar a comprender que la manifestación requería más que simplemente hacer una petición al universo, sintió la necesidad de buscar algo más profundo. Se dio cuenta de que lo que realmente marcaba la diferencia no era lo que pedía, sino cómo se sentía respecto a esos pedidos. Descubrió que el universo respondía a lo que él emitía, y no solo a lo que deseaba. Como un reflejo, todo a su alrededor parecía cambiar a medida que él comenzaba a transformarse internamente. Las pequeñas cosas,
que antes parecían simples e insignificantes, comenzaron a tener un nuevo significado. Entonces, Lucas decidió que necesitaba profundizar más en su entendimiento de la ley de la atracción. Leyó libros, vio videos y comenzó a meditar, buscando respuestas dentro de sí mismo. Durante ese proceso, se encontró con el concepto de vibración, y esto marcó un antes y un después. Aprendió que la frecuencia que él emitía hacia el universo estaba directamente relacionada con lo que atraía a su vida. Si transmitía miedo, inseguridad o dudas, la manifestación no ocurría. Era necesario alinear su mentalidad con una energía positiva y expansiva. Pero, ¿cómo empezar a cambiar su vibración? Estaba listo para el desafío. El cambio no fue fácil. Lucas tuvo que trabajar constantemente en sus pensamientos y en la forma en que se veía a sí mismo. Se enfrentó a creencias limitantes y miedos profundos, cosas que no sabía que estaban allí, controlando sus acciones. Fue como si tuviera que reprogramar su mente para aceptar lo nuevo, lo posible, lo extraordinario. Sabía que no sería rápido, pero cada día sentía que estaba más alineado con lo que el universo tenía para ofrecerle. Comenzó a verse bajo una nueva luz, como alguien capaz de crear su propia realidad, capaz de atraer lo que realmente deseaba. Además, Lucas se dio cuenta de que la verdadera transformación no ocurría solo en su mente. Sus hábitos comenzaron a cambiar. Empezó a adoptar una rutina más saludable, a hacer ejercicio y a conectarse con personas que vibraban en la misma frecuencia que él. El simple acto de cuidarse a sí mismo era una manifestación práctica de amor propio y confianza en el proceso. Lucas entendió que la verdadera manifestación no consistía en esperar a que el universo actuara por él, sino en tomar acciones inspiradas, alineadas con lo que deseaba atraer. Todo parecía encajar, como si finalmente estuviera comprendiendo los mensajes del universo de una manera más clara y efectiva. Sin embargo, también aprendió una lección valiosa: la transformación personal no es lineal. Hubo momentos de duda y frustración en los que se preguntaba si realmente estaba en el camino correcto. Pero fue en esos momentos que comenzó a darse cuenta de que incluso los obstáculos eran parte del proceso. El universo, de alguna manera, le estaba proporcionando las herramientas necesarias para fortalecer su mente y su determinación. Sentía, en cada momento de dificultad, que estaba siendo puesto a prueba para crecer aún más. Y sabía que eso era parte del viaje de manifestación que estaba viviendo. Con el tiempo, Lucas empezó a notar que las cosas a su alrededor estaban cambiando de formas que no podía explicar del todo. Era como si el universo hubiera comenzado a responderle, pero de una manera discreta, casi como una conversación silenciosa entre ambos. No podía evitar sonreír al ver cómo pequeñas cosas que había pedido comenzaban a manifestarse, pero de una forma tan natural que casi dudaba de su propia percepción. Era como si el universo, en toda su sabiduría, simplemente le estuviera mostrando señales sutiles. Algo que parecía una coincidencia, pero que Lucas sabía que era mucho más que eso. Estaba en el flujo. Empezó a notar que las sincronicidades ocurrían con mucha más frecuencia. Tal vez era un libro que llegaba a sus manos justo cuando necesitaba una respuesta, o un amigo que le decía algo que ya tenía en mente. Un ejemplo claro de esto ocurrió cuando Lucas, sin esperarlo, encontró un artículo en línea sobre cómo aumentar la productividad usando la ley de la atracción. Sintió una conexión inmediata con ese contenido y, al aplicarlo en su día a día, empezó a notar cambios en la forma en que se organizaba y actuaba. Era como si el universo, de alguna manera, estuviera guiando sus pasos y trayendo a su vida aquello que más necesitaba en el momento adecuado. Pero, a pesar de ver esas manifestaciones, Lucas seguía teniendo una duda constante: ¿realmente tenía él el control? ¿O simplemente estaba siendo llevado por una corriente invisible? Sabía que el poder de la ley de la atracción era real, pero a veces se sentía perdido entre la confianza y la incertidumbre. Cuando pasaba por momentos difíciles, por ejemplo, comenzaba a cuestionarse si todo aquello realmente era posible. La pregunta que rondaba en su mente era: ¿qué pasa cuando las señales del universo no son tan evidentes? En esos momentos, recordaba un principio básico que había aprendido a lo largo de su camino: la paciencia. Lucas entendía que la manifestación no funcionaba bajo presión y que el universo tenía su propio tiempo. Fue durante uno de esos momentos de incertidumbre que Lucas encontró una respuesta poderosa. Mientras caminaba, tratando de ordenar sus pensamientos, escuchó una conversación entre dos personas sobre la importancia de confiar en las señales del universo, incluso cuando todo parecía estar en pausa. Hablaban sobre cómo la confianza era esencial y cómo, muchas veces, las señales no eran tan obvias, pero sí estaban presentes en todo lo que nos rodeaba, incluso en las cosas más simples. Ese fue el momento en el que se dio cuenta de que las señales del universo no tenían que ser grandiosas y visibles, sino que podían estar en los pequeños detalles cotidianos que, si prestaba atención, le revelarían todo lo que necesitaba saber.
Lucas, entonces, comenzó a enfocarse más en las pequeñas manifestaciones del día a día. No necesitaba grandes milagros. El simple hecho de estar vivo, saludable y rodeado de buenas personas ya era una manifestación poderosa en sí misma. Entendió que la verdadera transformación personal ocurría cuando empezaba a ver la vida desde una perspectiva diferente, más rica y llena de gratitud. A partir de ese momento, las señales se volvieron cada vez más evidentes, como si el universo estuviera hablándole directamente, guiándolo, confirmando sus intenciones y ajustando su camino. Pero lo que Lucas aún no sabía era que la verdadera manifestación se revelaría en un momento de profunda reflexión y valentía. A pesar de las manifestaciones que empezaron a ocurrir, Lucas sabía que su viaje no sería fácil. Por más que estuviera alineado con las señales del universo, se enfrentó a un gran desafío. Las dudas comenzaron a reaparecer. Cuando las cosas no sucedían tan rápido como él esperaba, se cuestionaba si realmente estaba aplicando la ley de la atracción de la manera correcta. Se encontraba pensando si había algo más que debía hacer o si simplemente estaba engañándose con sus propias creencias. Esto lo llevó a un punto crucial. Si no tenía fe en lo que estaba haciendo, todo podría desmoronarse. Pero, al reflexionar sobre todo esto, Lucas entendió que la duda era parte del proceso. Recordó algo que había escuchado en una conferencia meses atrás. La duda es el precio de la confianza. Comprendió que, incluso cuando surgían dudas, estas no significaban que estuviera en el camino equivocado, sino que estaba siendo puesto a prueba. El universo, de alguna manera, parecía observar hasta dónde llegaría su fe. Sabía que debía mantenerse firme, sin permitir que las pequeñas piedras en el camino lo desviaran de su rumbo. Como muchas personas le habían dicho, la verdadera transformación personal no se trataba de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con resiliencia y fortaleza. Lucas recordó una historia que había escuchado sobre una persona que, después de manifestar grandes deseos, vio cómo su vida se desmoronaba por completo. Perdió su trabajo, su relación y casi su salud. Sin embargo, al final, esa crisis fue lo que la llevó a una transformación profunda. Lucas comenzó a creer que, a veces, el universo derriba todo para reconstruir algo mucho más poderoso. La manifestación no es un camino recto, sino un sendero lleno de altibajos. Y, al final, cada experiencia, por más difícil que fuera, formaba parte de un proceso de evolución. Las dificultades, aunque dolorosas, eran los cimientos que lo preparaban para lo que estaba por venir. Decidido a superar esa fase, Lucas decidió desconectarse por un tiempo y hacer un análisis profundo de su vida. Durante ese periodo de introspección, se dio cuenta de que las dudas, de hecho, eran necesarias. Eran como un catalizador para el crecimiento. La duda no era su enemiga, sino un signo de que estaba siendo desafiado a crecer más allá de sus propios límites. Al permitirse sentir esa inseguridad, Lucas descubrió una fuerza interna que nunca había imaginado tener. Sabía que la verdadera transformación personal no ocurría en la zona de confort, sino al permitirse ir más allá de lo conocido. Fue en ese momento de aceptación de sus dudas cuando Lucas experimentó un gran alivio. Se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas ni controlar todo lo que ocurría a su alrededor. La confianza en el proceso, en el universo y en sí mismo era suficiente. Comprendió que la verdadera manifestación llegaba con la certeza de que todo sucedía para su mayor bien, incluso cuando las señales no eran evidentes. Ahora, con esta nueva perspectiva, estaba listo para continuar su camino, más fuerte y más consciente de que la transformación que estaba experimentando era, en realidad, la mayor manifestación de todas. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que ya no necesitaba intentar controlar cada detalle de su vida. Había aprendido que, al alinear sus pensamientos, emociones y acciones con las leyes universales, la manifestación ocurría de forma natural. Su vida comenzó a transformarse de maneras que antes le parecían imposibles. Aquello que alguna vez consideró un sueño distante ahora se estaba convirtiendo en realidad. Lucas tenía una nueva comprensión de la ley de la atracción, ya no como una técnica que debía manipular, sino como una forma de vida, una filosofía que había integrado completamente en su ser. Las señales del universo, que antes parecían aleatorias, se volvían ahora más claras y predecibles. Era como si hubiera desarrollado un lenguaje secreto con el universo, en el que todo lo que lo rodeaba le daba pistas y direcciones. Comenzó a entender que, en cada situación, había una oportunidad para crecer y expandir su conciencia. Lucas aprendió que la manifestación no era solo atraer cosas materiales o cumplir objetivos específicos, sino conectarse profundamente con la esencia de quien realmente era. Se había convertido en una versión de sí mismo más consciente, más fuerte y más confiada. Cuando miraba hacia atrás, hacia el hombre que un día se sentía perdido y dudaba de sus propias capacidades, Lucas apenas podía reconocerlo.
Ahora entendía que la verdadera transformación personal no consistía en buscar incansablemente cosas externas, sino en conectarse con lo que ya estaba dentro de él. Descubrió que los regalos más valiosos que podía manifestar eran los dones que ya habitaban en su alma, la autoconfianza, el coraje y la claridad de su propósito. Con esos recursos internos, ahora se sentía capaz de lograr cualquier cosa que deseara. Fue durante un momento de meditación profunda, mientras se conectaba con su esencia, que Lucas tuvo una revelación. La manifestación no se trata de alcanzar algo fuera de uno mismo, sino de reconocer el poder que ya reside dentro de cada ser humano. Se había convertido en el maestro de su propia realidad, capaz de moldear su vida a través de la fuerza de su mente y su espíritu. Las señales del universo, que antes eran apenas pequeños destellos de un camino por recorrer, se habían convertido en faros claros y luminosos, indicando con precisión la dirección que debía seguir. El camino de Lucas no había sido fácil, pero ahora sabía que cada desafío, cada error y cada acierto lo había moldeado para convertirse en la persona que era. Tenía plena confianza en la ley de la atracción y, finalmente, entendía cómo funcionaba. No se trataba de pedir y esperar, sino de alinearse con lo que deseaba y actuar con confianza, sabiendo que el universo respondía a la vibración que emitía. Lucas ahora sabía, con absoluta certeza, que tenía el control de su vida, creando su realidad a través del poder de sus pensamientos, sus creencias y sus acciones. Y ahora tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas seguir un plan diario para lograr absolutamente todo lo que deseas utilizando la física cuántica y la ley de la atracción? He preparado para ti un ebook con un paso a paso de todas las técnicas, incluyendo los horarios exactos para aplicar correctamente la ley de la atracción. Este regalo está disponible para ti en el primer comentario fijado de este video. No es completamente gratis porque sé que, si lo fuera, probablemente no le darías el valor que merece y tampoco lo aplicarías. Además, me tomó mucho esfuerzo crearlo. Sin embargo, es casi regalado. Cuesta menos que un snack que comes día sí y día también. Está allí, en el primer comentario fijado. Ve a buscar tu regalo ahora. Ahora que tienes este conocimiento, la pregunta que queda es, ¿qué harás con él? ¿Sabías que la única cosa que está entre tú y tus mayores deseos es la acción? Sí, la ley de la atracción es real, pero no basta con desear. Necesitas tomar acciones inspiradas, actuar como si ya tuvieras lo que deseas, y confiar en que el universo ya está preparando el camino para ti. La transformación personal comienza en el momento en que decides que eres capaz de crear la vida de tus sueños, y lo mejor de todo es que ya tienes el control para hacerlo. ¿Te imaginas viviendo la vida de tus sueños? ¿Cómo sería despertar cada día sabiendo que todo lo que deseas ya se está manifestando? No esperes más. Empieza ahora mismo. Da el primer paso, visualiza, alinea tus pensamientos y tus acciones. Cada pequeña acción con fe que realices será un reflejo de un nuevo tú, más fuerte, más sabio y más alineado con las señales del universo. Ahora dime, ¿qué vas a manifestar en tu vida en los próximos días? ¿Estás listo para dar el primer paso? Si realmente estás decidido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo hacer que la ley de la atracción funcione a tu favor. Lo mejor está por venir, y tú ya estás en el camino correcto. No permitas que la duda te detenga. El universo ya está conspirando a tu favor. Y, hablando de cómo lograr tanto la vida y evitar pasar todo el día desplazándote por tu celular, déjame decirte algo. Todo eso es posible si aplicas algunos conceptos clave de la ley de la atracción. Pero ese es un tema para otro video. Aunque tengo una excelente noticia para ti. Ese video ya está disponible y está aquí mismo en tu pantalla. Haz clic y te veo allí.